Siguiendo con la introducción al Nuevo Testamento, vamos a acercarnos hoy, vamos a abrir alguna ventana y alguna puerta para acercarnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Decíamos al presentar los libros del Nuevo Testamento como en tres estantes, un primer estante, los libros históricos, ubicábamos allí a los evangelios, al evangelio cuádruple, podríamos decir, ¿verdad? A los evangelios y al libro de los Hechos. En el segundo estante, que son los didácticos, ¿verdad? Los sapienciales, ubicamos las cartas del apóstol Pablo, y finalmente en el género profético, hablando con una pequeña diferencia que hay entre el profético y el apocalíptico, ubicábamos el libro del Apocalipsis. Hoy reparamos sobre este libro, Hechos de los Apóstoles. Es la iglesia primitiva luego que el Señor asciende a los cielos, porque ahora tiene que seguir adelante la iglesia, los apóstoles, con esa misión que el Señor les ha encomendado. Una primera cosa, a grandes rasgos, para tratar de ver en este libro, es que este libro tiene como a dos grandes personajes. El primero es el apóstol Pedro. ¿Y qué es lo que especialmente el libro va a narrar desde el capítulo 1 al capítulo 5? Va a narrar la historia de la iglesia en Jerusalén. Es decir, luego que el Señor se va a los cielos, y este libro narra la ascensión, entonces, ¿cómo comienza la misión de la iglesia? ¿De qué modo va a desarrollarse? ¿Cómo es que ellos van a llevar adelante eso que el Señor les ha pedido? Porque hay una cosa muy importante que en este libro se visualiza claramente. Es como si el Señor en su enseñanza ha hablado en parábolas, el Señor ha dado enseñanzas a los discípulos, ¿verdad? Pero en cambio ahora todo eso que el Señor enseñó se vuelve acción. Es decir, ahora no se cuenta ni se enseña la parábola del sembrador, sino que se ve a los sembradores. Los apóstoles ahora son sembradores. ¿Y qué es lo que experimentan ellos? Que las enseñanzas del Señor son verdad. Es decir, que hay una palabra que cae junto al camino, que hay otra palabra que cae entre espinas, que hay otra palabra que cae entre piedras, que hay otra palabra que cae en tierra buena. Es decir, es como si en un momento determinado alguien dijera acción, y comienza la acción. Ahora se ve a los discípulos vivir y realizar todas las enseñanzas de Jesús. Por eso, el libro de los Hechos de los Apóstoles, si nosotros pudiéramos centrarlo en las grandes figuras, diríamos una primera gran figura de los capítulos 1 al 5, San Pedro, la iglesia allí en Jerusalén. Una segunda parte del libro que en realidad es un momento en donde esa iglesia comienza, diríamos, a vivir el desafío de salir en distintas direcciones. ¿Y por qué se da esta salida de los discípulos? Porque hay una primera persecución. De manera que a partir del capítulo 6, y prácticamente podríamos ubicar esto hasta el capítulo, déjenme ver bien para que les pueda decir exactamente, al 12-25, estaríamos en esa iglesia que sale de Jerusalén y de alguna manera se va a establecer en Antioquía. Va a pasar por tierra de samaritanos, va a ir a otros lados, pero va a llegar hacia allí, hacia Antioquía. Aquí dentro tenemos cosas muy importantes. Por lo pronto, la conversión de Saulo. Por lo pronto, la revelación a San Pedro de que el Señor había llamado también a los gentiles. Por lo tanto, cosas muy importantes. Y el tercer momento, es decir, luego de ese 12-25, a partir del capítulo 13, entonces comienza la tercera etapa. Es decir, desde Antioquía, donde la iglesia va a generar como una base de operaciones, hasta los confines del orbe. La iglesia que va a salir en todas las direcciones y hacia todos los lugares. Bueno, este final, de alguna manera, la figura central es el apóstol San Pablo. Allí el apóstol Pablo tendrá, y de hecho aparecen narrados en este libro, 3 viajes misioneros. Bueno, el apóstol Pablo llevará a los paganos, a los gentiles, llevará el anuncio del evangelio. De manera que la estructura del libro de los Hechos de los Apóstoles se puede perfectamente encontrar en el capítulo 1, versículo 8. Cuando uno se pregunta, ¿qué estructura tiene este libro? ¿Es posible saberlo? La pregunta por la estructura, ¿qué trata de aclarar? Trata de aclarar si los materiales que hemos recibido tienen un orden, si el autor humano
ha querido darles un orden, y si este orden es posible conocerlo. Por ejemplo, los estudiosos a veces difieren en el modo en que ven que está ordenado este libro, pero parecería ser que lo que se dice en el capítulo 1, versículo 8, es central. ¿Qué es lo que aparece allí? Allí lo que aparece es una cosa muy clara. Se dice, ¿verdad?, que los apóstoles no deben irse de Jerusalén, es un mandato de Jesús, porque van a recibir la fuerza que viene de lo alto. Y a continuación se dice que serán testigos, serán mis testigos, dice el Señor, en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines del orbe. De manera que la estructura del libro parece ser como estos tres círculos concéntricos. Jerusalén, Judea y Samaria y finalmente hasta los confines del orbe. ¿Y qué es lo que en cada uno de estos lugares va a acontecer con la comunidad primitiva? Van a ser testigos. Por lo tanto, serán mis testigos, testigos en Jerusalén, testigos en Judea y Samaria y testigos hasta los confines del orbe. Cuando uno ve esta estructura se da cuenta que la iglesia es el sujeto del libro, la iglesia animada, impulsada por el Espíritu Santo. Este libro, en algunos casos, algunos lo han llamado el Evangelio del Espíritu Santo porque hay una participación permanente y hay una invocación constante al Espíritu Santo. Pero en realidad no se trata de hablar de la tercera persona de la Trinidad en sí misma, como si nosotros dijéramos, bueno, hablemos de la misión del Espíritu Santo, hablemos en las procesiones divinas, cómo actúa el Espíritu Santo. No, no se trata de eso, sino que en realidad aquí lo que se ve es la acción del Espíritu Santo en la iglesia, cómo la impulsa, cómo la anima, cómo la consuela, cómo la ilumina, cómo la fortalece. Es decir, la iglesia tiene una fuerte experiencia de esta presencia del Espíritu Santo después de haber vivido el gran acontecimiento que es Pentecostés, la promesa del Padre que el Señor les había recordado a sus discípulos y que se ha cumplido. De manera que está clara la estructura del libro. Más o menos, ¿en qué fecha podemos establecer este libro? Bueno, hay un arco importante para fecharlo. Algunos se ubican más en el entorno del 60 al 65, 62, 63, 64, 65, mientras que hay otro grupo que lo pone por el entorno del año 80. Lo que es cierto es que este libro se le atribuye a San Lucas, y la tradición de la antigüedad, en su gran mayoría, entiende que es San Lucas el autor, es decir, ese médico, compañero en las misiones, en los viajes misioneros de San Pablo, que aparece mencionado por él en algunas de sus cartas. Es el médico que tiene un griego pulido, un griego fino, conocedor evidentemente de la lengua griega, y que no es judío, sino es un pagano convertido, que no vio a Cristo personalmente y que es muy activo en esa primera hora del cristianismo, ¿verdad? En esa primera hora del cristianismo. Ahora, San Lucas, en su libro anterior, nos ha narrado la historia de Cristo, en el tercer evangelio, ¿verdad? Nos ha narrado los hechos de Cristo, las palabras del Señor, los milagros del Señor. Y este segundo libro comienza haciendo alusión a que hay uno anterior. En mi primer libro, Teófilo, de manera que se nos dice que hay un libro anterior, sería el tercer evangelio, y están los dos destinados al mismo nombre, que puede ser personal o comunitario, Teófilo. ¿Y qué es lo que se dice? Se dice que en ese libro anterior habló de las cosas de Jesús, de todas las cosas que Jesús hizo y las que Jesús enseñó, ¿verdad? De manera que hay un vínculo entre ese tercer evangelio y este libro. Y la tradición entiende que debe ser atribuido a San Lucas. También hay un vínculo muy estrecho en lo que tiene que ver con la gramática griega. Hablábamos de que tanto uno como otro son libros que muestran una forma pulida de griego, también muestran un vocabulario bastante común. Lo cierto es que Lucas es el escritor de este libro Hechos de los Apóstoles. Y quisiera entonces reparar brevemente en el prólogo. Ya dijimos alguna cosa, ¿no? Ese prólogo que va a tener a continuación la ascensión del Señor. De manera que, y aquí hay algo importante, se va a establecer el tiempo de la iglesia. Porque uno puede preguntarse, ¿cuál es el tiempo de la iglesia? Aquí queda establecido. Y ciertamente que está muy bien que se establezca ya en el comienzo
en donde la iglesia se va a reconocer, ¿verdad?, con una misión que va a tratar de cumplir y se va a reconocer asistida por el Espíritu Santo. Es decir, que es Él el que la impulsa, que es Él el que la lleva adelante. Dice, en el relato de la ascensión, se nos dice que el Señor, ¿verdad?, subió a los cielos, y dice, cuando el Señor se va a los cielos, dice, y dicho esto, hablando del Señor, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó en sus ojos. Acuérdense que la nube hace referencia a la presencia divina. Como ellos estuvieran mirando fijamente el cielo mientras él se iba, se le presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, ángeles, que les dijeron, miren lo que dicen los ángeles: Galileos, ¿por qué permanecen mirando el cielo? Que han quedado absortos contemplando al Señor que se elevaba al cielo. Este Jesús, que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá así tal como le han visto marchar al cielo. Ese es el tiempo de la iglesia. ¿Cuál es el tiempo de la iglesia? El tiempo desde que el Señor es llevado, desde que Él va al cielo, hasta el momento en que el Señor vuelva. Ese es el tiempo de la iglesia. Por lo tanto, si hay una cosa que la iglesia no debe hacer, y que ya aquí aparece clara, es quedarse mirando el cielo. Es decir, es el tiempo de trabajar. Es el tiempo de salir a dar testimonio de Cristo. Es el tiempo de anunciar al Señor. Es el tiempo de enseñar las enseñanzas del Señor. Es el tiempo de hacer presente los signos del Señor. ¿Por qué? Porque este Señor volverá. De manera que el tiempo de la iglesia comienza con la ascensión del Señor y concluirá con la parusía, es decir, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tiempo que la iglesia tiene para llevar adelante su misión. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que va a hacer esta iglesia en estos primeros 5 capítulos, que son los que ahora estamos repasando un poco? Esa iglesia que está en Jerusalén es una iglesia que está conformada por judíos. Podría decirse perfectamente que este grupo es un grupito de judíos que creen que Jesús es el Mesías, pero que siguen permaneciendo vinculados al templo, siguen permaneciendo vinculados a las prácticas religiosas judías, porque de alguna manera ellos son judíos religiosos. Entonces, ¿qué va a hacer esta comunidad primitiva? Lo primero que va a hacer va a tratar de, entendiendo que el número 2 es un número importante y que por algo el Señor lo había elegido, entonces va a conformar nuevamente el grupo de los 12 y va a elegir un sustituto para Judas. La vivencia de la traición ha sido dura, pero al mismo tiempo es una llamada de atención. Cuidado, cuidado, que porque el Señor te ha llamado, incluso porque el Señor te ha dado una misión tan importante, esto no puedes tú utilizarlo para decir, me puedo echar a dormir. No puedes hacer eso. Tienes que tener mucho cuidado, tienes que vigilar, tienes que saber que tu vida es muy importante en el servicio del Señor, pero que puede en tu horizonte hacerse presente en algún momento la tentación, y si lo hace, puedes tú de pronto sucumbir a ella, como Judas, porque lo eligió el Señor, porque estuvo con él durante 3 años, porque vio los milagros del Señor, porque vio las cosas que el Señor anunciaba, y en cambio lo traicionó. De manera que toda esta etapa primitiva de la iglesia es una etapa de mucha luz, en donde se nos enseña que no podemos quedarnos mirando el cielo, que tenemos un tiempo determinado y que ese tiempo tenemos que aprovecharlo al máximo, pero por otro lado también se nos dice cuidado con que la elección del Señor no te da a ti el derecho a pensar que puedes echarte a dormir en las cosas de la fe. No. Y de hecho todos nosotros conocemos personas que a veces comienzan entibiándose y terminan enfriándose, comienzan siendo muy, muy apasionados y luego quedan en una situación de medianía y finalmente a veces se vuelven opositores. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vendrá entonces la sustitución de Judas, se elegirá uno. ¿Y qué es lo que se pide especialmente que debe tener esta persona que se va a elegir? Tiene que haber sido testigo ocular. Se elige a uno que haya estado con ellos desde el principio, viéndolo desde el momento que se bautizó hasta el momento que fue crucificado y luego en la resurrección. ¿Por qué? Porque los apóstoles son testigos de la resurrección del Señor, testigos, ¿verdad? Animados por la acción del Espíritu Santo, que va a ser el que les va incluso a esclarecer la vida de Cristo, les va a dar sabiduría para hablar de la vida de Cristo, les va a dar fortaleza para enfrentar las adversidades. Capítulos del 1
al 5, la iglesia, luego que el Señor asciende. ¿Y qué es lo que entonces acontecerá? Pentecostés. Es decir, si el Señor les ha pedido algo, los tiene que capacitar, porque ellos por ellos mismos no tenían una fuerza suficiente, ni una sabiduría suficiente, ni un impulso suficiente, pero ahora vendrá el Espíritu Santo. Es decir, el Señor enviará el Espíritu Santo sobre su comunidad, para que ahora sí la comunidad cristiana, impulsada por el Espíritu Santo, salga a dar testimonio del Señor. ¿Y qué es lo que se nota en el texto de Pentecostés, que tú lo puedes encontrar en el capítulo 2? Se nota, diríamos, un contraste claro entre el modo en que están antes y el modo en que luego ellos mismos comenzarán a actuar. ¿Cómo están antes? Están encerrados, están, dice el texto claramente, con las puertas cerradas, están atemorizados, se sienten un tanto inquietos. Esto que le pasó al Señor seguramente ahora nos pase a nosotros, porque así como lo persiguieron a Él, ahora vendrán por nosotros. Y toda esa inquietud genera temores e incertidumbres. Y por lo tanto, a esta forma inicial en la que se encuentra la comunidad, se muestra claramente el contraste final. ¿Cuál es el contraste final? Y bueno, que salen a anunciar el Evangelio. Salen valientemente a predicar el Evangelio. El Señor muestra que Pedro tiene un protagonismo central. El Señor muestra que Pedro, ¿verdad?, será el que sale luego de Pentecostés a hablar a la comunidad que se encuentra allí reunida, siendo que hay partos, medos, elamitas, del Ponto, de Panfilia, es decir, siendo que hay una diversidad clara de personas desde distintos lugares. Pedro ahora va a anunciarles a todos, ¿verdad?, la salud que nos trae Dios a través de Cristo, el misterio de la resurrección del Señor, la muerte del Señor como camino de salvación para la humanidad. Y esto es lo que se llamará de aquí en más el querigma. ¿Qué es el querigma? El querigma es esa forma breve en donde se anuncia lo central de la fe. ¿Y cuál es lo central en esta etapa en la que los discípulos comienzan a anunciar al Señor? El Señor murió y resucitó. El Señor murió, la muerte no pudo retenerlo, sino que por el contrario la resurrección fue la palabra final. Pero esta muerte del Señor tiene un efecto salvífico, es decir, Dios nos ha querido salvar a través de la ofrenda de Jesús. Por eso ahora la fe es el modo de recibir la invitación de Dios a creer en Cristo, a creer que Él es nuestro Salvador y a vivir según esas enseñanzas. De forma que cuando han recibido el Espíritu Santo comienzan a salir. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se van a dar discursos. Hay muchos discursos. Yo ahora no recuerdo exactamente el número, si son 10 o más, ¿verdad? En donde luego de un hecho portentoso, por ejemplo Pentecostés, el hecho portentoso, ¿verdad?, la venida del Espíritu Santo sobre la comunidad reunida en el cenáculo con la Santísima Virgen, luego hay un esclarecimiento por un discurso. Y en ese discurso, ¿qué es lo que está presente? El anuncio de la muerte, resurrección y la salvación que Dios nos ofrece a través de eso, lo que se llama el querigma. Los apóstoles anuncian el querigma. ¿Por qué? Porque en el querigma hay una gracia de conversión, es decir, la palabra querigmática, la acción querigmática, es una acción propia del Espíritu Santo que cuando los discípulos la anuncian golpea los corazones de sus oyentes. No es una cuestión de razonamiento, como si uno dijera, vamos a ver si lo convencemos. No, no se trata de eso. Se trata del mismo Dios que utiliza este anuncio como un modo de golpear en el corazón del que está escuchando. Y muchos de esos que son golpeados en el corazón cuando están escuchando, comienzan sintiendo la necesidad de arrepentirse de sus pecados. Y luego de arrepentirse de sus pecados, de aceptar a Jesucristo y de ponerse en el camino de la conversión. Por eso, el gran don de Pentecostés es la comunidad primitiva, es la iglesia, el gran don de Pentecostés. De allí que en el final de este capítulo 2 del libro de los Hechos, luego de mostrarnos el acontecimiento de Pentecostés y luego de que Pedro salga a hacer el gran discurso de Pentecostés, lo primero que nos encontramos en el 2:42 es la comunidad primitiva. ¿Qué es lo que queda del don del Señor que es el Espíritu Santo? Una comunidad de discípulos. ¿Y cuáles son los fundamentos de esta comunidad primitiva? Tú los podés leer en el 2:42-46. Dice que los fundamentos son la enseñanza de los apóstoles,
la fracción del pan, las oraciones en común y el compartir los bienes. Estos son los 4 fundamentos de la comunidad primitiva. Las enseñanzas de los apóstoles se vuelven catequistas, se vuelven liturgos, porque se comienza a celebrar el Día del Señor. Y entonces comienzan a predicar el Evangelio, anuncian la buena nueva del Señor. Los apóstoles enseñan las enseñanzas del Señor, las enseñanzas de los apóstoles. La segunda cosa que aparece mencionada en este libro dice la comunión. Pero aquí la comunión no es la comunión eucarística, sino es la común unión. La palabra griega koinonia, es decir, es que compartían las cosas, que trataban de ayudarse. Se podría decir algo que dice el texto mismo en otro lugar, dice que entre ellos no había ningún necesitado, porque a cada uno se le daba según su necesidad. Es decir, la comunidad se encarga de distribuir, de ayudar, de que todos tengan lo necesario. El tercer elemento central que aparece es la fracción del pan. Aquí sí es la comunión eucarística. Este es el primer nombre que tiene lo que nosotros hoy conocemos como la Eucaristía. Y este nombre se inspira en el gesto de Jesús ese por el cual partió el pan, ¿verdad? La fracción del pan. Incluso si tú mirás allí en la misa en la que tú participas, verás que en algunos casos sería deseable que en todos los sacerdotes habitualmente levantan y allí realizan el gesto de partir el pan. Porque acordate que cuando el Señor hace eso y parte el pan, a los discípulos de Maús, ¿verdad?, reconocen a Jesús. Al partir el pan, reconocieron a Jesús. Por eso, la fracción del pan. ¿Cuál es el otro nombre que aparecerá en este libro y que tiene que ver también con la Eucaristía? La Cena del Señor. Serán los 2 nombres que recibirá la Eucaristía aquí y que muestra claramente cómo la iglesia primitiva ya desde sus comienzos comienza a celebrar el Día del Señor y comienza a alimentar al pueblo con la palabra del Señor. De manera que están las 2 mesas, ¿verdad? La mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía. Y que el pueblo se alimenta de estas 2 mesas. Y por último, las oraciones en común. Recordemos que el Señor ha dicho, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De manera que la comunidad primitiva tiene esos 4 pilares, que son muy importantes y que desarrollarán la vida comunitaria. ¿Qué es lo que se va a observar en esta comunidad primitiva? Que muchos van a aceptar la palabra del Señor. Si ustedes recuerdan el versículo 37, ¿verdad?, aparece el discurso de Pedro en donde dice: conviértanse y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Pues la promesa es para ustedes, es para sus hijos, es para todos los que están lejos. Y allí se dice, y en aquel día se unieron unas 3.000 personas. Se convertían, abrazaban la fe, creían en el Señor. De manera que estos versículos que van del 1 al 5, la iglesia en Jerusalén, y que yo no me voy a detener mucho más, ¿verdad?, para seguir un poquitito adelante, así en estos primeros 40 minutos puedo darte una semblanza, para que tú te acerques al libro de los Hechos de los Apóstoles, léelo, es de fácil lectura, y muy importante también, hacia el final del capítulo 4 aparece un personaje sobre el que quiero hacer una mención porque luego tendrá un papel preponderante: Bernabé, un cristiano de la primera hora. Es un pariente de Juan Marcos, el evangelista, y será de los que evangelizará con San Pablo. Será compañero de San Pablo. Es decir, en una primera parte, Bernabé, diríamos, tiene un papel aún más central que Pablo, que luego crecerá enormemente y Bernabé irá disminuyendo. Pero él será el instrumento del Señor para que los apóstoles reciban a Pablo, porque están atemorizados, han escuchado de él cosas muy malas y entonces sienten así como una especie de inquietud. Cuando Pablo dice que quiere hablar con ellos, ellos toman un tanto distancia. Será Bernabé el que va a decir: él es verdad, ha hecho así. ¿Qué es lo que se nos dice de Bernabé? Se nos dice que se llama José y que es levita, originario de Chipre, que él es de Chipre, que tenía un campo, que lo vendió y que trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulos 1 al 5, muy importante el capítulo 5, Ananías y Zafira. En la comunidad aparecen algunos que quieren comprar lo que los apóstoles tienen, porque ven que obran cosas prodigiosas, y entonces dime cuánto cuesta esto que te lo quiero comprar. La tentación, no solo, ¿verdad?, de una
traición que se ve en Judas, sino ahora la tentación de quedarse en la acción milagrosa de los apóstoles, en los poderes que el Señor les ha confiado, y entonces querer utilizarlos también como detentando un poder personal. Ananías y Zafira. Y a partir de esto va a concluir este capítulo 5, y me parece muy importante recordar algo. Recordemos cómo concluye un poco ese final de la pasión del Señor. Pedro aparece golpeado, muy golpeado, porque ha traicionado al Señor. Porque en realidad el Señor, ¿verdad?, que lo ama tanto y que lo quiere tanto, ha tenido que aceptar que Pedro lo negó 3 veces. Pero luego de resucitado viene a sanar su corazón herido. Y entonces le pregunta 3 veces si lo ama. Es las 3 negaciones de Pedro, ¿verdad?, sanadas por las 3 preguntas por el amor. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que se ve? Ese Pedro, que inicialmente aparece en esas condiciones, comienza a crecer muchísimo. Tanto crece Pedro, que la figura de Pedro en este capítulo 5 aparece presentada de una manera muy importante, ¿no? que de alguna manera todos nos admiramos de eso, ¿verdad? Dice en este capítulo 5 que cuando sabían que Pedro iba a un determinado lugar, sacaban los enfermos a las calles para que al menos al pasar Pedro, su sombra los tocara. Es decir, es aquel hombre que batalló junto al Señor, que sufrió sus debilidades, que incluso lo negó, pero que se puso de pie por el perdón del Señor y que hoy aparece llevando adelante su misión con una entrega total al Señor, ¿verdad? Recordemos que Pedro entregará la vida también por el Señor, algo que lo había dicho en el Evangelio, pero no estaba todavía pronto, pero después el Señor lo preparará adecuadamente para que pueda entregar la vida por el Señor. Capítulos 1 al 5, la iglesia en Jerusalén. Esa iglesia primitiva que está allí en Jerusalén dando testimonio de Cristo y que tiene que vivir el misterio del Señor. Ahora, reparemos un poquitito en lo que viene de este capítulo 6 al final del capítulo 12. 6 al capítulo 12. Van a pasar una serie de cosas importantes, es decir, se va a dar una persecución. ¿Por qué se va a dar una persecución? Porque los discípulos de Cristo empiezan a dar testimonio, y hay uno que va a dar testimonio hasta morir, que es Esteban, un diácono. ¿Por qué? Porque se han acercado unos helenistas con la pretensión de que no son bien atendidos. Y entonces los apóstoles, viendo que ha crecido la comunidad y que no pueden atender bien a las viudas y a los pobres, deciden nombrar a unos varones a los que llamarán diáconos. La palabra diácono significa servidor, y les van a dar un ministerio. Les van a pedir que colaboren con ellos en el ministerio de atender a las viudas y a los huérfanos, es decir, a los que consideraban eran los pobres. Y estos hombres, estos diáconos, van a tener en medio de ellos a uno, Esteban. ¿Qué es lo que va a pasar con Esteban? Va a ser lapidado. ¿Y qué se hará presente en la muerte de Esteban? Se hará presente la muerte del Señor. Porque así como el Señor muere pidiendo perdón por aquellos que lo están ajusticiando, ahora será Esteban el que va a pedir perdón por aquellos que lo están matando. Pero esta muerte de Esteban traerá como consecuencia que los cristianos van a tener que salir van a dispersarse, van a salir en muchas direcciones. Y aquí me merece una reflexión que creo que vale la pena que nosotros la hagamos en este momento. Hay veces en nuestra vida, como en este caso, en donde acontecen cosas que nos parecen absolutamente negativas. Ciertamente, muere Esteban y los persiguen a todos los discípulos que se encuentran en Jerusalén. Pero a partir de este acontecimiento negativo se da algo positivo, que es que salen. Es decir, ese primer círculo que decíamos, ser testigos en Jerusalén, ahora se cumple. Han dado testimonio en Jerusalén. Allí, en ese final del capítulo 5, se dice que no hay lugar en donde estos hombres y estas mujeres no hayan anunciado a Jesucristo, y que por lo tanto todo Jerusalén está lleno del nombre de Cristo. Se ha cumplido ese primer círculo, ser testigos de Cristo en Jerusalén. Pero este acontecimiento hace que se dispersen y que salgan en todas las direcciones y que vayan hacia todos los lugares. Y entonces aparecerán una serie de personajes, Felipe, Esteban y otros, que van a salir tratando de llevar el Evangelio de Cristo a Judea y a Samaria. Es decir, van a entrar en el segundo círculo. Pero
el libro se detiene sobre un personaje que dice que estaba presente en el momento de la lapidación de Esteban. Ese personaje es Saulo. Y esto creo que es muy importante para nosotros. Aguárdenme un segundo. Es muy importante para nosotros, Saulo. ¿Por qué aparece en la mención? Porque se nos dice que él estaba viendo que mataban a Esteban y en el capítulo 8 dice, Saulo aprobaba su muerte. Estaba de acuerdo con lo que estaban haciendo. Incluso en el final del capítulo 7 se dice que los testigos depusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Otra vez Saulo. Lucas quiere que quede claro que estaba allí y que viendo lo que sucedía estaba de acuerdo. Porque ahora nos va a narrar la vocación de Saulo, la conversión de Saulo. Este hombre que más o menos nació entre el año 5 y el año 10 después de Cristo. Recuerden, siempre les digo eso, las fechas son bastante aproximadas, esto de ponerla entre el 5 y el 10. El Papa Benedicto, que ahora es emérito, siendo Papa, cuando determinó tener un año en honor de San Pablo, lo tuvo en el 2008, de manera que reconocía el 8 como fecha de nacimiento de Saulo. Bueno, entre el 5 y el 10 se da este nacimiento de Saulo. Saulo nace en Tarso, que es en Cilicia. De esto podemos dar cuenta en el capítulo 21 del libro de los Hechos. El padre era un ciudadano romano. También podemos esto reconocerlo presente en el capítulo 22 de los Hechos. Y nace en el seno de una familia de piedad hereditaria. En la segunda carta a Timoteo aparece esta mención. Y muy ligada a tradiciones y a observancias fariseas. Es decir, Saulo será un fariseo. Esta es la fecha de nacimiento que se calcula para él, y él mismo lo dirá en Filipenses, léanlo allí que está muy bien, capítulo 3, versículo 5, él dirá que es de la tribu de Benjamín, una de las tribus, de las tantas tribus. Había en la tribu de Benjamín un hombre bastante común que era Saúl, por el hecho de que había sido el primer rey de Israel, como una forma de reconocimiento y de alegría. Los hijos de la tribu de Benjamín colocaban a muchos de sus hijos este nombre. Y este es el nombre que tiene Saulo, Saulo. Él es alguien que, pues ya vemos, ha vivido dentro de ese contexto más amplio, en el Imperio Romano, conociendo el mundo griego, la cultura del mundo griego, pero cuando tenía 15 años vino a Jerusalén. Nosotros sabemos por un texto que vamos a encontrar en el libro de los Hechos que tal vez había algún familiar de Saulo, dice el texto que era una hermana, y allí lo que descubrimos es que viene a estudiar con Gamaliel, ¿verdad? Estudia con Gamaliel, a los pies de Gamaliel, el gran rabino, el gran maestro rabino, Gamaliel. Estudia allí en la famosa escuela de Gamaliel, la ortodoxia rigurosa. Él va a decir que era fariseo en cuanto a la ley y decía que era estricto observante, o sea, una persona que observaba estrictamente, ¿verdad? Esto lo veremos en el modo que tiene de proceder. Ya lo vimos, estaba allí. Y ahora lo que se nos va a narrar es que va a recibir unas cartas de presentación para la sinagoga de Damasco a los efectos de traer prisioneros a los cristianos. Está convencido de que el cristianismo es un desastre, es la perdición, y que los cristianos actúan de una manera que hay que terminarla. Y de hecho, esto lo mueve a tratar de ir a enfrentar a esos lugares donde el cristianismo ha comenzado a desarrollarse. Recuerden,
la persecución por Esteban trajo esta dispersión. Y Saulo sale en dirección de Damasco. Por eso lo primero que podemos reconocer es que ¿quién es este hombre que sale de Jerusalén? Diríamos, es un hombre seguro. Es un hombre que tiene claro quién es Dios. Es un hombre que sabe qué es lo que Dios quiere. Es un hombre que de alguna manera ¿verdad? Sabe hacia dónde va y qué es lo que quiere. Pero en el camino de Damasco acontece algo que él mismo va a narrar. Es decir, una luz que lo va como a cegar y una voz que él va a escuchar que le va a decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él va a caer en tierra. Si ustedes miran el texto, no aparece un caballo. Muchos lo representan con un caballo. De hecho, podría pensarse que por la distancia tal vez sí, pero de hecho el texto no dice que haya un caballo. Lo cierto es que va a caer en tierra y él va a preguntar a esa voz: ¿quién eres, Señor? Y la voz le va a decir: yo soy Jesús a quien tú persigues. De manera que este hombre que había salido con tanta seguridad, que había salido con tanta firmeza, que había salido teniendo todo tan claro, ahora cuando llega a Damasco y sufre este acontecimiento, verdaderamente va a quedar en el aire. Es como si le hubieran sacado el piso. Ha quedado en el aire. Sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que Dios quería, sabía cómo tenía que comportarse, pero ahora ha quedado. Y esta experiencia que tiene Saulo la narra muy bien el versículo 9 de este capítulo 9, en donde está uno de los 3 relatos sobre la conversión que tiene él. Dice: pasó 3 días sin ver, sin comer ni beber. Es decir, está lleno de interrogantes. Todo lo que era seguridad para él, todo lo que estaba firme, todo lo que le parecía que estaba resuelto, ha quedado todo en el aire. Porque hay una cosa que tiene clara. Él sabe que el Señor vino a buscarlo en el camino de Damasco y que ahora conoce su nombre, que se llama Jesús. Y al mismo tiempo Jesús se ha identificado con sus seguidores, porque él no está persiguiendo a Jesús, pero Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, cada vez que persigues a uno de los míos, me persigues a mí. Saulo ha quedado sacudido, ha quedado consternado, ha quedado 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Por eso, si tuviéramos que presentar como en actos, este capítulo 9 deberíamos decir, primer acto, ¿verdad? Saulo en dirección de Damasco. Segundo acto, el encuentro con Cristo. Y el tercer acto, que es el que viene ahora, y yo lo estoy simplificando, es el encuentro con la iglesia de Cristo. ¿Quién es Ananías? Y Ananías es un discípulo del Señor, uno del que conocemos poquita cosa, pero uno que estaba en el lugar en el que el Señor lo precisaba en el momento oportuno. Porque el Señor va a hablar a Ananías y le va a decir: vete a tal lugar, que allí hay uno que se llama Saulo. ¿Qué es lo que le va a pasar a Ananías? Va a decir: pero ¿cómo voy a ir? Si nos anda buscando para matarnos, si en realidad no ha puesto en riesgo la vida de muchísimos hermanos nuestros, ¿cómo voy a ir hacia él? Es decir, la conversión de Saulo sacude los cimientos mismos de la iglesia primitiva. Porque este hombre de perseguidor pasa a ser servidor del Señor. Y esto es posible solamente porque Dios está allí. Y este es el mensaje de la conversión de Saulo para la comunidad primitiva. ¿Por qué es posible esto? Porque el Señor está allí. De manera que el encuentro con este cristiano, con Ananías, se va a resolver en ese inicio, ¿verdad? Dice, es decir, Ananías va a ir hasta donde se le ha dicho y entonces le va a decir esto que a mí me parece que es preciosísimo, ¿verdad? Hermosísimo. Le dice el Señor: levántate, vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo, mira que está en oración. Y entonces Ananías va hasta donde se encuentra el Señor en Saulo, y cómo se relaciona con él. Le dice: Saúl, hermano. Es decir, si hay algo que debe haber resonado con tal fuerza en el corazón de Saulo, es que en medio de ese silencio, en medio de esa desorientación, en medio de esa situación en que se encuentra, el primero que viene a decirle algo lo llama hermano. Es decir, rompe toda realidad que suponga poner distancia y le dice:
me ha enviado a ti el Señor, el que se te apareció por el camino. ¡Qué maravilla! El que ha comenzado en ti esa obra, ahora quiere que yo la siga. ¿Pero por qué quiere que la siga? Porque él está destinado, Saulo, no a ser un satélite, sino a ser un miembro de la iglesia. Y por lo tanto tiene que incorporarse a ella. Tiene que entrar dentro de la iglesia. ¿Y quién es el que realiza esta acción? Un discípulo del Señor que está allí. Podríamos decir, uno que estaba en el momento oportuno y en el lugar oportuno. Maravilloso. Ananías es un eslabón. Y el Señor en el mundo tiene muchos eslabones. Y él no sabría, tal vez, la repercusión que podría tener esto que estaba haciendo. Lo cierto es que por estar allí y por ser el eslabón adecuado, Ananías ha desatado, por la gracia del Señor, en este hombre Saulo, una gracia de evangelización que seguramente él mismo no podía soñar. Por eso, y aquí viene lo importante, a veces en la partida de ajedrez que el Señor juega con la humanidad, nosotros tenemos que hacer un movimiento. Y tal vez en esa partida ese movimiento nuestro parezca insignificante. Incluso a veces nos va a costar comprender cuál será el alcance de este movimiento que hacemos. Pero no olvidemos que si nosotros hacemos ese movimiento en el tablero del Señor, entonces el Señor llevará las cosas a su término. Es decir, el Señor hará lo que debe hacerse en el momento adecuado. Ananías, un cristiano que estaba en su lugar y que en el momento que fue necesario llamarlo apareció para orientar al que luego sería más grande que él, el apóstol Pablo, al que justamente, ¿verdad?, sabrá antes que Pablo cuál es su misión, porque el Señor, siendo que es amigo, le dice a Ananías, mira, yo a este lo voy a llamar porque llevará mi evangelio hasta los confines del orbe. Ven, estamos en el segundo círculo, en el círculo de ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, pero ya el Señor está preparando al que cumplirá el tercer círculo, es decir, al apóstol Pablo, que llevará esto hasta los confines del orbe. ¿Qué es lo que pasará a partir de aquí en más? Un poco para sintetizar, porque lo que nos queda es mucho, y bueno, la iglesia va a recibir del Señor el anuncio de que los gentiles tienen que entrar en la iglesia. La iglesia va a recibir este anuncio del Señor por medio de un encuentro que tienen Cornelio y Pedro y que está relatados en los capítulos 10 y 11. Y a partir de ese momento, en donde Pedro va a contar lo que le pasó, entonces la iglesia va a tener que dar, digamos, una respuesta positiva de obediencia. Es decir, el Señor quiere que su iglesia no solo esté, ¿verdad?, conformada por judíos, cosa que está pasando hasta el capítulo 5, sino que esa iglesia esté abierta a todos los gentiles en las mismas condiciones. Es un tremendo desafío. Es un tremendo desafío abrir la puerta para que entren todos los que estaban afuera y al mismo tiempo cuidar a los de dentro, que cuando entraron tenían claro que eran todos judíos, pero que ahora han empezado a escuchar que el Señor en realidad llama a todo el mundo. La iglesia es de Jesucristo. Él es el Señor de la iglesia. Y cuando acontece algo así, como es la llamada de Pablo, como es el encuentro que Pedro tiene con Cornelio, entonces se ve que la iglesia se siente interpelada para volver a reconocer lo mismo. Es su iglesia, es la iglesia suya, es Él el que la conduce. Y nosotros tenemos que ser obedientes, haciendo un discernimiento de su designio, de su voluntad y buscar los mejores caminos para llevar la acción misionera y evangelizadora hacia allí, hacia donde el Señor quiere. Un acercamiento, que es lo que falta, que me hubiera gustado hablarte, los viajes misioneros de Pablo, pero tal vez al hablar un poquitito de los libros de Pablo podamos acercarnos un poco más. Pedro y Pablo, el Espíritu Santo que desciende, que impregna a todos estos hombres llenos de fe para volverlos testigos y que también te quiere impregnar a ti. También quiere que tú seas testigo del Señor, allí donde te toque. Primero en tu casa, en tu trabajo, con los que tú te encuentras, con tu testimonio, con tu vida, pero también con tu palabra. Con tu testimonio, con las cosas que haces, pero también con las cosas que dices. Que el Señor te bendiga y que podamos seguir
entrando en este Nuevo Testamento, con una mirada contemplativa, reconociendo al Señor, reconociendo a su iglesia, reconociendo al Espíritu Santo, admirándonos de la obra del Señor en Pedro y en Pablo. Imagínense para los cristianos de la primera hora, ver que el Señor ha podido cambiarle el corazón a este pecador, a este que perseguía y mataba. Si el Señor ha podido hacer eso, entonces nada es imposible para Él. Y de hecho, esto es lo que aprende la comunidad primitiva. Nada es imposible para el Señor. Que el Señor te bendiga. Seguiremos con otra entrega de esta introducción al Nuevo Testamento.